televidentes, y esta edición es súper importante ya que vamos a tocar el tema de la vivienda, su seguridad y la vulnerabilidad de la misma. ¿Y sabes por qué te digo esto, Mario? Claro, nos hemos reunido en Zona Inmobiliaria para llevarles a ustedes un tema que de seguro les va a encantar. Estamos hablando de la seguridad, pero también de la vulnerabilidad. Son temas que la Universidad de Ingeniería están abordando, sobre todo aquellas viviendas que ya tienen sus añitos y que guardan sus secretos. Vicios ocultos. Los vicios ocultos. Vamos a ver a Diana, que está con un especialista de la Universidad de Ingeniería. Como siempre, nosotros estamos interesados en llevarles información de gran importancia y de gran interés. En esta ocasión queremos tocar un tema importante para toda la ciudadanía, como es la vulnerabilidad de la ciudad, de los residenciales y de los barrios. Por esa razón nos hemos trasladado hasta la UNI, donde vamos a conversar con Erasmo Aguilar, un experto arquitecto que está relacionado con este tema y que está en este momento realizando estudios con respecto a la vulnerabilidad. Hay una cantidad de estudios que se realizan principalmente a nivel de ingeniería civil. Tienen la desventaja, sí, este tipo de estudios, que si bien son muy útiles y funcionales, son bastante caros. Entonces esto te crea un sesgo al momento de que, por decirte algo, una persona que tiene una vivienda que le costó $50,000 no va a tener a lo mejor los $20,000 o $50,000 que le puede costar este tipo de estudios, y que se enfocan más que nada meramente en el material constructivo, en los elementos estructurales como son las vigas, las columnas, que te pueden servir para hacer un diagnóstico, una identificación de qué tan saludable está tu vivienda. Por ejemplo, me refiero a veces vos tenés en tu casa una pared en la que vos ves que tiene una fisura. La grieta ya atraviesa la mitad de la pared o inclusive atraviesa hacia el otro lado de la pared. Otra cosa, por ejemplo, que yo quiero una ventana en esta pared y vengo yo y hago el boquete y luego quiero una puerta por otro lado, y resulta que al plano tu vivienda, cuando te la venden, ya tiene un cálculo estructural tal cual te la vendieron. Cuando vos le estás haciendo estas extracciones, hay una modificación en el funcionamiento de cargas, en el funcionamiento estructural. Es decir, la carga que a lo mejor transmitía la viga o la columna a esa pared se ve interrumpida. Entonces estás debilitando de cierta manera. ¿Ya? Nosotros siempre que hablamos de vulnerabilidad de la vivienda, estamos pensando en sismo. ¿Existen otros factores que hacen vulnerables nuestras viviendas? En Managua se dio el caso con el huracán Mitch, que fue totalmente inesperado. Afectó tanto con las velocidades de viento la estructura de techo de muchas viviendas. Entonces habría que hacer una revisión de si los techos están bien anclados o no están bien anclados, porque el techo también es un elemento que te le da equilibrio al cajón que es tu vivienda. Cuando llueve mucho o cuando pasa un huracán, entonces el edificio a lo mejor va a sobrepasar, así como la tierra, su capacidad de absorción. Y lo que va a ocurrir es que cuando él ya tenga absorbida toda esta cantidad de agua, él tiene que liberarla en un determinado periodo de tiempo. Cuando vos modificaste y, por ejemplo, le pusiste ciertos enchapes al edificio, el agua no entra. A lo mejor es un enchape cerámico que hace que no entre. Pero el agua que entra por el piso, por los cimientos, por ejemplo, que va siendo absorbida por capilaridad, por hidroscopicidad, esta agua ya no va a poder salir porque se queda presa entre la parte interna y el enchape que no le deja salir. Que no lo vas a ver inmediatamente, no lo vas a ver en un año, pero tal vez en 2, 3, 4, 5 años vos ya vas a empezar a ver que se te abomba una parte de la pared adentro. Y vos te vas a preguntar, ¿y qué está pasando? Como un agente silencioso, ¿eh? Exactamente, un agente silencioso. En verdad que el tema de vulnerabilidad es muy importante. No se vayan, continúen con Zona Inmobiliaria. Más adelante les vamos a traer más información de este tema. Usted está viendo Zona Inmobiliaria. Las casas, ¿cuánto es un tiempo más o menos que tienen ellas de vida o que tienen ellas antes de volverse vulnerable, o no existe un tiempo determinado para que una vivienda, digamos, ahorita mi vivienda está bien, no puede ser vulnerable? Es una pregunta interesante, porque la vivienda se vuelve vulnerable desde que la estás usando, porque las prácticas del usuario pueden deteriorarla, o las no prácticas también, en el sentido de que vos tenés una vivienda y deberías tener un plan de mantenimiento para la vivienda, que es algo sencillo. Por ejemplo, por decirte, bueno, yo voy a cambiarle la pintura cada 6 meses o cada año a la vivienda. Eso es algo saludable, pero realmente no es una práctica común nosotros que la hagamos. O voy a revisar que el techo tenga saludable. Realmente nosotros nos subimos al techo cuando ya tiene la gotera.
o estamos sustituyendo las partes hasta que ya nos dio la alerta. Es decir, no hay un momento en el año en el que nosotros decimos, esta semana yo voy a revisar que las puertas estén bien, que los pernos del techo estén bien, que el cielo falso esté bien. ¿Me entendés? Que es un mantenimiento preventivo que uno puede hacer. En realidad no tenemos esa costumbre. Bueno, que la maleza que está al lado o las áreas verdes no estén afectando la unión de la vivienda con el piso, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, entonces, no tenemos un plan de mantenimiento para la vivienda. No lo tenemos, no lo practicamos. Entonces, desde que vos empezaste a usar el edificio, ya él puede empezar a tener una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, un edificio de bloques de concreto podrá vivir con un plan de mantenimiento adecuado 50 a 70 años perfectamente, sin ningún riesgo. Claro, si te ves afectado por un evento natural, que son los que más vulnerabilidad causan porque deterioran más su resistencia, ya sea un huracán, ya sea lluvias intensas o constantes, por decirte una semana que pasa lloviendo en un determinado sitio, o los famosos sismos, cada uno de estos elementos puede aportar un impacto importante al deterioro del edificio, es decir, dejarte lo más vulnerable y acortar de esos 70 o 50 años un par de años. Podemos ver esos signos de vulnerabilidad en nuestras viviendas. Hay algunos síntomas que empiezan a presentar las viviendas cuando ya se vuelven vulnerables. Hay algunos síntomas que se pueden identificar, y esta investigación va en la línea de dejar escritos esos síntomas, porque una debilidad es que no los puedes encontrar. Vos podés ir a internet y buscar algún dato como este, pero no lo vas a encontrar. Casi siempre vas a caer al tipo de estudio, de análisis puro de lo que es el elemento estructural, el bloque, la columna, la viga. Se está haciendo una monografía actualmente en esta línea que va a quedar acá en la Facultad de Arquitectura y es de acceso a todo el público, y se van a publicar 2 artículos. De hecho, ya se publicó un primer artículo en una revista de una universidad hermana en la Facultad de Arquitectura de Chile, y entonces ahí ya está descrito cuáles son estos síntomas, estos elementos que te pueden dar bueno, yo tengo que verificar esto y esto. Como una voz de alerta. Una voz de alerta, exactamente. Actualmente se están utilizando materiales como los paneles y materiales novedosos para las construcciones. Entendería yo que este tipo de materiales son menos vulnerables. La nueva oferta constructiva, especialmente para varios de los residenciales, están utilizando materiales que, por ejemplo, una de sus características es que son más flexibles. Entonces el tema de que sea más flexible lo que te garantiza es que la pared no se va a romper o a fracturar, porque absorbe mejor el movimiento que una pared que es rígida. Evidentemente esto tiene sus ventajas, al igual que una pared rígida tiene sus pros y tiene sus contras. Sí. Y similar que en el sistema tradicional, que por ejemplo en el caso de Managua, en la mayoría de sus viviendas ha sido hecho con bloque, por ejemplo que la capacidad de absorción sea buena, la capacidad de absorción del agua, por ejemplo, de que no vaya a haber un efecto de licuefacción, que es cuando la tierra empieza a fallar y entonces una parte se empieza a hundir mientras otra mantiene sus características. Pero de pronto, ¿qué ocurre? Que yo te pido un estudio y yo voy a hacer un residencial de 20 viviendas, pero te pido el mismo estudio a vos, el estudio geológico y geotectónico, que el estudio que le voy a pedir a una empresa que va a hacer una residencial de 100 viviendas. Pero el estudio no es suficiente porque tomo los sondeos básicos. A mí me piden a lo mejor 2 o 3 puntos de control. Para uno de 20 viviendas, excelente, pero para uno de 100 estás hablando de que el espacio debe ser 5 veces más grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto puede hacer que haya un asentamiento diferenciado en el futuro, que el asentamiento diferenciado se pueda dar por diferentes condiciones, que el suelo se acomodó de distintas maneras a nivel atómico, molecular, por ejemplo, por movimientos sísmicos. Esto hizo que las partículas se acomodaran nuevamente, o nuevamente por el tema de las humedades. Llovió demasiado y esto hizo que el suelo ya perdiera su capacidad de resistencia y entonces vas a tener que, y ya ha pasado en algunos sitios, vas a tener que algunos de los edificios, de los construidos, las viviendas, una parte está hundiéndose, o inclusive toda la vivienda, o que el muro perimetral en una parte del lugar se socavó y se cayó, y eso lo hemos visto ya en ejemplos reales acá en Nicaragua.
En verdad que es muy importante que todos nosotros estemos atentos a nuestras viviendas y estos signos de vulnerabilidad.